Un hombre armado abrió fuego en una de las zonas arqueológicas más representativas de México, las pirámides de Teotihuacán. Una turista canadiense fue asesinada y otros 4 resultaron heridos, entre ellos 2 colombianos. Andreina, ¿qué fue lo que pasó? Y expliquemos por qué es tan concurrido ese lugar, lleno de turistas. Sí, señora Malú, Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más importantes de México y del mundo. Fue una de las grandes ciudades de la América prehispánica y es Patrimonio Mundial de la UNESCO declarado en 1987. Miremos en el mapa, está ubicado en el Estado de México, en los municipios de Teotihuacán de Arista y San Martín de las Pirámides, a unos 48 kilómetros al nororiente de Ciudad de México. Según datos de las autoridades mexicanas, la zona arqueológica y su museo reciben alrededor de 1.800.000 visitantes al año, atraídos por sus impresionantes pirámides, la del Sol y la de la Luna, por su escala monumental, su trazado geométrico y su enorme influencia cultural en Mesoamérica. Hoy, ese atractivo turístico fue escenario de un tiroteo que dejó una persona muerta y 4 heridos, entre los que hay 2 colombianos. Uno de ellos es un niño de 6 años. Oye, en la bolsa trae más. ¿Sí? Aquí está, se ve, o sea, desde aquí, desde la cámara se está viendo que la está armando. Turistas grabaron el momento en el que el agresor alista sus armas. Ya te va a aventar otra bala para hacer. Varios visitantes estaban en el suelo, a unos metros del tirador, en la turística zona arqueológica de Teotihuacán, en la pirámide de la Luna, la única del sitio que puede ser subida a través de unas empinadas escalinatas de piedra volcánica. Los estamenos. El hombre comienza a disparar indiscriminadamente. ¡No quiero que nadie se mueva! En medio del caos, quienes están en la parte de abajo son testigos del ataque y graban al tiempo que se protegen. Tras los eternos minutos de tragedia, el agresor se quitó la vida. Policías estatales y la Guardia Nacional resguardan el lugar donde encontraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos. Por ahora se desconocen las motivaciones del atacante y su identidad. Son únicamente las 2 personas que tenemos sin vida, que es el agresor y una mujer. Hay 4 lesionados, 2 de nacionalidad colombiana, un ruso y una canadiense. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad por las familias e informó que está en contacto con la Embajada de Canadá tras la muerte de una turista de ese país en el tiroteo. Vamos a arrancar en México, donde crece la conmoción por el tiroteo en las pirámides de Teotihuacán. Sin mayores explicaciones, un hombre abrió fuego contra varios turistas y después se quitó la vida. El atacante ya fue identificado. Adriana Cuestas precisamente nos tiene más detalles de esto que sucedió en México. Adriana, muy buenos días. Nicolás, buenos días. En principio, la víctima mortal era canadiense y el total de personas atendidas tras este tiroteo es 13, todas extranjeras, entre las que se encuentran 3 colombianos. Hablamos de 2 mujeres de 37 y 22 años, así como un niño de 6 años. En general, de los lesionados, 8 continúan hospitalizados. Los otros heridos son de nacionalidad estadounidense, brasileña, rusa y canadiense. El agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, residente en Ciudad de México. Y el ataque, Nicolás, recordemos, tuvo lugar en la pirámide de la Luna, la única del lugar arqueológico en la cual aún está permitido el ascenso de visitantes. Pero escuchemos el testimonio de una guía turística que presenció el momento de la emergencia. Eso bien vigilada la zona, empezaron a evacuar la zona arqueológica y pues se trató de dar la atención a las personas incluso que estaban heridos. Fue una situación bastante difícil. Creo que Teotihuacán, al ser una de las zonas más visitadas de México, nos va a afectar directamente al turismo, a la economía de los municipios que nos dedicamos a esto, pero bueno, esperamos que pues las personas a nivel mundial comprendan la situación, que no es algo que se suceda todo el tiempo. Recordemos que en el lugar se encontró un arma de fuego, cartuchos y también un arma blanca. La Fiscalía Mexicana, entre tanto, ya inició una investigación a fin de esclarecer concretamente lo que ocurrió y el gobierno dice que está en contacto con las familias dentro y fuera del país, así como con la representación de las embajadas, Nicolás. Son las 7 de la mañana, 13 minutos, y a esta hora nos conectamos con Adriana Cuesta, que tiene contacto con una colombiana que presenció el tiroteo en una de las zonas más turísticas de México, en Teotihuacán. Adriana, adelante.
Ana Milena, buenos días. Precisamente la conmoción se sitúa de nuevo allí en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, donde el día anterior se registró un tiroteo que deja un muerto y por lo menos 13 heridos, todos ellos de nacionalidad extranjera. Por eso nos acompaña a esta hora Daniela Martínez. Daniela es una colombiana turista que estaba precisamente en la zona arqueológica en el momento de los hechos. Daniela, buenos días y gracias por estos minutos con Noticias Caracol. Hola Adriana, muy buenos días. Gracias a ustedes por permitirnos contar lo que se vivió y pues que las personas puedan escuchar, nosotros los que estuvimos ahí. Daniela, usted viajó específicamente desde Sincelejo hacia México. Quiero que nos cuente en principio con quién estaba, cómo se vivieron esos momentos de tensión y lo que usted experimentó allí. Sí, yo soy cincelejana, viajé a Ciudad de México por turismo y una de las cosas más importantes de nuestro viaje era conocer las pirámides de Teotihuacán. Yo voy con mi esposo, íbamos con un grupo de turistas de diferentes nacionalidades, contratamos un guía, decidimos tomar un guía que nos ofreció la agencia con la que íbamos. Todos habíamos hecho ya el recorrido en globo aerostático y bueno, el día empezó siendo maravilloso, todo muy bueno, todo lo que se esperaba, pero cuando llegamos al lugar, que de hecho se pasan dos entradas, la primera puerta por donde entran los carros y las personas caminando, y luego una entrada hasta donde terminan los carros, y ya ahí sí empieza el recorrido con el guía y pues todos caminando. Es importante resaltar que ninguna de las dos entradas nos hicieron requisa, revisión, que por mi parte, que entré por la entrada número 4, no había ambulancia o socorristas, ni había un vigilante en cada entrada. Y pues nada, de momento, en cuanto a seguridad y en cuanto a la entrada, todo parecía normal. Cuando caminamos alrededor de 1 kilómetro y un poquito más hasta el Camino de los Muertos, empezamos a escuchar los disparos, pero como el lugar es bastante amplio, el sonido se perdió un poco y nos causó confusión a todos los que estábamos en el grupo. De pronto los sonidos venían de afuera, no sabíamos de dónde veníamos, no sabía si realmente eran disparos, hasta que nosotros veníamos así, hasta que el sonido, las personas empezaron a venir hacia nosotros. Y eso fue abrumante porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando, a pesar de que escuchábamos los disparos, pero no estábamos seguros de que eran disparos. Y pues nada, las personas todas se vinieron hacia nosotros y sí. Sí, Daniela, para seguir con la cronología del relato, usted exactamente en qué punto se encontraba, qué tan cerca estaba del lugar donde empezaron los disparos. Yo estaba abajo, antes de entrar a la calle de los Muertos, que da hacia la pirámide de la Luna. No sé exactamente cuántos metros, pero sí más o menos desde donde las personas graban, porque en el punto en el que yo estaba, muchos decidieron quedarse. A ninguno les pidieron evacuar. Yo por lo menos fui una de las que sí salió corriendo. Yo decidí salir del lugar por instrucciones de la guía, que la guía decían corran y váyanse, pero pues no como que una persona autoridad nos haya dicho salgan de acá. Daniela, ¿había quizás presencia de las autoridades en el momento en el que empezaron a escucharse los disparos? Usted mencionaba hace algunos minutos el protocolo de ingreso. Quizás considera también que era insuficiente ese personal, no solamente en cuanto a la revisión de las personas que ingresan, sino también los elementos que pueden entrar. Bueno, yo creería que para ser un sitio turístico tan grande e importante debieron tener algún protocolo de evacuación un poco más establecido, un poco más rígido, pero no. Como les digo, algunas personas, incluso de nuestro grupo, decidieron quedarse en el lugar para ver qué era lo que estaba pasando, para grabar al tirador sin dimensionar el peligro que esto representaba, y no había autoridad que nos dijera salgan de aquí o escóndanse acá. No había autoridad presente en el lugar. De pronto porque esto nunca se había presentado, desconozco los motivos por los que no había un plan de seguridad, pero no lo había. Tengo entendido que la policía llegó alrededor de 10, 15 minutos después de que yo salí, porque yo demoré entre 5 y 7 minutos corriendo desde el punto donde estaba, que era en la calle de los Muertos, hasta la primera entrada, que era la entrada peatonal. Demoramos entre esos 5 o 7 minutos y no había presencia de policías ni de ambulancias. Cuando quisimos llegar a la entrada ya habían varias personas heridas, estaban unas personas raspadas, estaban otras personas, había una persona que supuestamente se decía que tenía la pierna partida. Y estaban muchas personas llorando, incluso una menor que iba en nuestra van, porque la acogió nuestra van, no porque era parte de la agencia, estaba llorando porque no encontró al papá o al hermano.
Sí, Daniela, sé que usted nos estaba contando que salió rápidamente del lugar, pero dentro de los heridos hay 2 colombianos. ¿Usted supo eso en el momento del hecho o lo supo después? No, se supo después, de hecho, no nos querían decir información al respecto, o más bien no había quien nos diera información al respecto. Nosotros salimos por puro instinto y cuando estábamos afuera, ya en un punto seguro, empezamos a ver que llegó un helicóptero y que la policía hizo presencia, pero no nos dieron información de qué realmente estaba pasando. En cuanto al protocolo de evacuación, Daniela, ¿qué nos puede también contar? De pronto, desde el momento en que empezaron a escucharse los disparos y también a desatarse el caos, ¿cuánto tiempo transcurrió hasta que ustedes, me cuenta también que viene con un guía, pudieron ponerse a salvo? No, bueno, primero no había señalizaciones. Yo fui una de las que corrió hacia donde no era y gracias a Dios no pasó nada en nuestro grupo, pero no sabíamos hacia dónde correr porque íbamos con un guía. Pero no todos van con guía. Este guía es opcional, es particular. No había guías de la zona arqueológica como tal, sino que eran pagos. Es decir, las personas que no tenían guía, la verdad no me quiero imaginar cómo hicieron para salir del lugar. Y pues pudieron haber transcurrido más o menos entre 15 y 20 minutos al ver ya el helicóptero y la policía y demás. Yo entré por la puerta 4 y por lo menos en la puerta 4 no había ni policías ni ambulancias. Espero que en las demás puertas sí hubiera. Daniela, y quisiera cerrar justamente preguntándoles si hubo de pronto ya alguna comunicación por parte de las autoridades colombianas con ustedes y de pronto de las autoridades mexicanas una vez se pusieron a salvo también para de pronto tener más información de lo que estaba ocurriendo y de los pasos a seguir. No, ninguna, ni de las colombianas ni de las mexicanas, solamente la agencia. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por este espacio y compartir con nosotros este testimonio sobre lo que ocurrió ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán. Estas fueron las imágenes que fueron virales en las redes sociales. El tirador de México, precisamente ahí estamos viendo la labor que estaba haciendo la Cruz Roja Internacional, precisamente con el descenso de los cuerpos que quedaron sobre una de las cimas de esa pirámide en esta zona arqueológica en Teotihuacán. El joven fue identificado como Julio César N., tiene 27 años, y hay un video también que ha circulado en las últimas horas de cómo con el arma corta amenazaba a los turistas que se encontraban más cerca a él en la parte alta de la pirámide. Nos acompaña a esta hora desde México Marco Franco, es el subcoordinador nacional de socorros de la Cruz Roja Mexicana. Señor Franco, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias Juan Camilo. ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen, el balance de lo que pasó ayer? Hasta este momento, bueno, ya todos los heridos están siendo atendidos. Por desgracia, como bien mencionabas, hay una persona que falleció en la mitad de la pirámide, junto a la zona donde estaba el tirador. Y bueno, el tirador también falleció en esa zona. Todos los pacientes han sido atendidos en el hospital más cercano, que es el hospital de Axapusco, es una población muy cercana ahí. Y afortunadamente o por desafortunadamente teníamos ahí cerquita una ambulancia, estamos a aproximadamente unos 8 minutos de la zona, tenemos una base de Cruz Roja ahí y fue de las primeras unidades que llegó para hacer la atención de las personas. Adicionalmente, pues bueno, hay que reconocer que todas las personas que estaban en el lugar empezaron a transportar a heridos y personas que salieron lastimadas de este evento en sus vehículos particulares para encaminarlos hacia el hospital, que es, como te menciono, el más cercano que se encuentra en la zona. Sí. Señor Franco, ¿ustedes llegaron en qué momento de la emergencia? Aproximadamente después del reporte, son varias como secciones, varias etapas de la emergencia. Una es el reconocimiento de que la persona está disparando. La segunda es el descontrol, obviamente. Primero se llama la policía es la que está en el lugar. Se desconocía si en ese momento había personas lesionadas, sin embargo, cuando empieza a hacer el recorrido y la persona se mueve del lugar, muchas personas se desplazan hacia abajo para poder huir y es donde se genera la mayor cantidad de lesionados. Obviamente a los que ya había provocado con los disparos. Más o menos tardamos en responder de la emergencia que comenzó al lugar, unos 15 minutos más o menos, en lo que se da aviso a la policía y después se da aviso a los servicios de emergencia.
Claro. Ustedes llegan, atienden la emergencia. Descríbanos, señor Franco, con qué panorama se encuentran. Se encuentran con, obviamente, descontrol, desconcierto de todas las personas que están saliendo. Es una zona muy amplia, sale hacia una zona de estacionamientos donde dejan los vehículos. Esa parte que se ve en los videos y donde ya están las unidades de emergencias, comúnmente no se permite entrada de vehículos, todo eso es caminando. Entonces es una zona lejana. Las gentes que cuando están en ese momento salen hacia la parte de los estacionamientos para retirarse, para huir. Y lo que nosotros encontramos es primero cerrada la zona por la parte de la policía porque estaban, perdón, haciendo todavía la investigación de qué era lo que estaba pasando. Sabían que había un tirador activo, pero sin embargo desconocían si había más gente en el lugar involucrada en este evento. Y es un poquito de retención primero, obviamente siempre es por seguridad, hasta que ya se verifica que efectivamente hay personas lesionadas en el lugar y ahí está controlada por la policía, se permite el acceso para poder atender a los pacientes. Una vez ya dentro del acceso en la zona de las pirámides, pues bueno, llegaron todos los servicios de emergencia, comenzaron las atenciones y obviamente los traslados hacia el hospital. Quedó asegurada la zona, por supuesto, y por desgracia la persona que perdió la vida, uno de nuestros equipos también se permaneció en el lugar, nuestros equipos de rescate para poder descender a las personas que se habían perdido la vida en el lugar. Y hay que mencionar que estas pirámides tienen la característica de que los escalones son muy delgados y son muy altos. Entonces es complicado para bajar de cualquier forma, caminando o con una persona en camilla, es complicado. Sí. Ya voy a esa parte porque es interesante. Señor Franco, porque como ustedes tuvieron que descender los cuerpos porque también tuvieron que hacer un operativo especial para ello. ¿El atacante dónde muere? Donde se encuentra los primeros videos de la zona de disparo, hacia un costado de la pirámide del lado derecho, así que se ven las imágenes, él camina hacia esa zona, una vez después de haber tenido pues amenazada a la gente que quedó en esa, donde se ve en el video hay gente ahí también en el costado derecho queda amenazada, él camina hacia esa zona y es cuando la policía aprovecha para franquearlo y para poder proteger a la gente que estaba en el lugar. Él queda del lado derecho de la zona específica donde comenzó a disparar. ¿Él se quita la vida? Sí, los informes que nos han dicho hasta ahorita las autoridades es que él se quita la vida en el lugar antes de que la policía lo capture. ¿Por qué mata a esta turista canadiense? ¿Por qué lamentablemente, es decir, a qué distancia queda la turista canadiense? ¿En qué lugar? Si ves la pirámide, está compuesta por varias secciones donde puedes subir a través de las escaleras. Conforme vas subiendo las escaleras se van haciendo más delgadas. Ellos quedan más o menos a la mitad de la pirámide. La verdad, el motivo o razón por el que la agredió lo desconocemos hasta la fecha, pero bueno, es necesario mencionar que estaba muy cerca de donde estaban ellos. Ella es una de las primeras que resulta afectada porque estaba muy cerca de donde estaba él. Imaginamos que con ellos fueron con los que empezó a disparar. Claro. Los colombianos, señor Franco, ¿ustedes cómo encontraron? ¿Hay un niño de 6 años? Sí, hay un niño de 6 años. ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba el niño? Bueno, todos los pacientes en general estaban en diversas áreas, no nada más se encontraban en la zona de la pirámide. No te podría decir exactamente cómo se encontraba en ese momento, pero porque no te puedo decir si la Cruz Roja lo atendió o no. Eran tantas las personas en ese momento que corrían y estaban, como te decía al principio, auxiliadas por otras personas que nos estaban ayudando a sacar a las personas en vehículos, que no te podré decir en ese momento cómo se encontraban las personas de nacionalidad colombiana. Lo que sí es que ya varios estaban siendo trasladados, primeros que fueron trasladados hacia los hospitales, tal vez dentro de esos, al ser un niño, darle la prioridad para llevárselo. Me imagino que así fue. Claro. ¿El niño era el más grave, señor Franco? No, hay personas que estaban dedicadas hasta ahorita. Las personas más graves han sido transportadas de un hospital a otro dentro de la zona de la periferia de la Ciudad de México, que se llama Estado de México. Y hasta ahorita nada más tenemos reportado que se han transportado una persona
del hospital que se llama Axapusco, donde se encuentran los demás heridos, y fue transportado a una zona que se llama Hospital Regional de Iztapaluca, que no es muy lejano, está dentro de la misma zona de la periferia, pero es un hospital de más alta especialidad. Esa es la persona Claro. que más graves tenemos reportada. Sin Lo- embargo, no tenemos de identidad. ¿Los 3 colombianos son, el niño es herido de bala y los 3 colombianos también? No, los que tenemos ahorita en el reporte oficial Sí. del evento es una persona, un niño de origen colombiano de 6 años, una persona femenina de origen, perdón, también colombiana de 37 años, y tenemos una persona que no es herida por arma de fuego, tal vez haya resultado herida del movimiento, de la caída, tal vez cuando corrieron o huyeron, porque no tiene un reporte de herida por arma de fuego. También es una persona colombiana de 22 años, pero esto la reportan como lesiones múltiples, pero por golpes en varias partes del cuerpo. Imaginamos que es cuando corren, como te mencionaba, las Huyendo, escaleras se son muy pegan. pequeñas y se puede haber tropezado. Claro, huyendo se pegan. Em, hay un tema, ¿qué operativo les tocó hacer para evacuar a los heridos de la parte media de la pirámide? Señor Franco, descríbame un poco esto. Básicamente, cuando llegan las primeras unidades, se hace un puesto de comando donde se establece qué es lo que se va a realizar, cómo se va a trabajar. Obviamente, hasta que las autoridades de seguridad dan la entrada, es cuando se puede empezar a planificar cómo se van a bajar a las personas. La gran mayoría de las personas heridas ya estaban en la parte de abajo. Los únicos que me permanecían en el lugar, quedó una persona de origen canadiense, que es una de las primeras que traslada a la Cruz Roja, en la parte de donde se ven los videos donde comienza el tiroteo. Ahí nuestros compañeros de la Cruz Roja, de búsqueda de rescate también de la Cruz Roja, hicieron unas labores para bajarlo seguramente hacia las ambulancias, y en la parte de abajo se estableció un puesto también de control de ayuda psicosocial para todos los implicados en el tiroteo, tanto civiles como personas de la respuesta. Y adicionalmente se cuenta con un sistema para restablecer contacto entre las familias, en este caso canadienses, que fueron los que solicitaron ayuda, para poder informarles cómo se encuentran sus familiares. Eso es lo que se establece en la parte de abajo. De primera instancia es rescatar a las personas, como te digo, la gran mayoría estaban abajo. Afortunadamente se pudo elaborar rápido y evacuarlas inmediatamente hacia la zona del hospital. Sí, señor Franco, Teotihuacán es la zona arqueológica más visitada de México, de todo México. Sí, se podría decir que sí es una de las más Sí. visitadas. Tenemos otras más lejanas, pero que se encuentran en la zona de Cancún, cerca de Yucatán, pero dentro de la zona, al ser cerca de la Ciudad de México, es una de las zonas mucho más visitadas. Entonces, no te podría garantizar, pero casi estoy seguro que sí es una de las más visitadas por mucha gente de muchos orígenes de varios países. ¿Subir a la parte media de la pirámide está permitido, señor Franco? Sí, de hecho sí hay unas visitas guiadas y está permitido, no tiene ningún problema. Solamente se restringe el paso cuando hay alguna zona de algún momento de reparación o cosas así, pero es una zona muy, muy grande. Las pirámides también son muy altas y, como te digo, los escalones son los complicados porque al ser cortos y altos, pues obviamente esos tipos de descansos generan que la gente tome tiempo un poquito para después poder seguir subiendo pausadamente hasta la cima. De hecho, estas pirámides son las que representan cuando es el equinoccio de primavera. Mucha gente sube y hace ceremonias ahí arriba y conmemoraciones precisamente por el equinoccio. Claro, déjeme, en esa subida, señor Franco, ¿la estructura de la pirámide dificultó un poco la atención, precisamente? Sí, Claro. básicamente por lo que me mencionaba, tipo de escalones que tiene, eh, el lugar donde se quedaron las personas, pero al final no se retrasó, no causó retraso en la atención porque literalmente, bueno, los rescatistas tienen condición, los paramédicos que llegaron rápidamente al lugar también tienen la condición, y se elaboró inmediatamente un plan para que elementos de respuesta de la Cruz Roja Mexicana bajaran a la a la persona que quedó arriba, que era una de las que sí habían recibido un disparo de arma de fuego.
y los demás afortunadamente ya se encontraban abajo. Claro, hay una de las preguntas también que me hacen aquí y es el tema de los filtros y qué tan fácil fue instalar un PMU, los controles. Señor Franco, ¿usted nos puede dar alguna información de esto? ¿Qué tan segura es esa zona? Comúnmente es muy segura. Hay filtros para ingresar, hay torniquetes tipo estadio, donde la gente ingresa se paga una cuota de ingreso, ingresan al lugar y visitan las zonas. Pero sí es un lugar muy grande, tiene muchos accesos y me imagino, no te puedo decir por dónde ingresó la persona, pero literalmente imagino que fue su oportunidad para abordar alguno de estos cercos y ingresar por alguna zona de la parte de atrás de las pirámides. Como te digo, es una zona muy, muy grande, colinda con muchas colonias cercanas al lugar y puede ser que por ahí es donde haya podido ingresar la persona. Eso le quería preguntar, ¿el joven entró solo, no en una visita guiada? Comúnmente las personas entran solas, no lo sabemos. Si haya entrado una visita guiada o no, pero comúnmente las personas entran en grupos, si vienen en grupos entran juntas, a menos que tengan un contrato de visita guiada con alguno de los guías que se encuentran en el lugar o que se les ofrezca ahí en el lugar, se les da una visita guiada. Pero comúnmente mucha gente anda caminando. Hay una avenida muy grande entre las pirámides que se llama Calzada de los Muertos. Ahí es donde hay muchas zonas de visita, hay descripciones en cada una de las pirámides como tal. Y bueno, hay gente que ocupa un guía y hay gente que no lo ocupa. Desconocemos en el momento si venía en un grupo, si venía solo o cuáles eran sus intenciones de estar ahí con un arma de fuego. ¿Qué tan inédito, señor Franco, es esto? Esto es realmente insólito, creo, en estas zonas arqueológicas. Sí. ¿Qué tan inédito es que usted lo llamen para este tipo de emergencias? Sí, comúnmente en la zona de ser turística siempre responde la Cruz Roja Mexicana con atenciones puntuales de enfermedades que se presentan en el lugar, alguna caída derivada precisamente del tipo de escaleras que tienen las pirámides o cosas así. Esto es inédito porque al final, de un momento a otro, este ataque inesperado de personas que están visitando una zona de turismo 100%, pues bueno, genera una emergencia general para todo el municipio y para el estado como tal, el Estado de México, que afortunadamente contó con la respuesta inmediata de varias organizaciones, entre ellas la Cruz Roja Mexicana. Claro, que bueno, es el subdirector de la Cruz Roja allí nacional en México, Marco Franco. Pues, subdirector, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos y esperamos, por supuesto, que el único niño herido fue el colombiano. El que tenemos registrado, menor de edad, sí, es el colombiano. ¿Hay de la tercera edad heridos? No, hasta ahorita tenemos gente que fluctúa entre los 22 y los 39, 40 años. Hay una persona, sí, de la tercera edad, bueno, Claro. de 61 años, de 61 origen años. estadounidense. Ya. La zona de Teotihuacán está cerrada en este momento. ¿Permanece cerrada, señor Franco, o ya se abrió? Lo que sabemos hasta ahorita sí estaba en los tours periciales y estaba cerrada desde el día de ayer de evento. Muy bien. 10:29 minutos de la mañana. Señor Franco, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Buenas tardes. México no sale aún del desconcierto causado por el ataque contra un grupo de turistas en las pirámides de Teotihuacán, que dejó una ciudadana canadiense muerta y 13 personas más heridas, entre ellas 3 colombianos. Las autoridades revelaron la identidad del atacante de 27 años, que al parecer padecía una enfermedad mental. Confirmaron que se inspiró en actos violentos de otros países, pero descartaron que su motivación haya sido el odio racial. En medio de críticas por falta de medidas de seguridad en ese lugar y en vísperas del inicio del Mundial de Fútbol, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay garantías y que están trabajando con la FIFA en protocolos específicos para los partidos. Esto es lo que se sabe de la investigación.
Julio César Jasso Ramírez, un joven de 27 años mexicano, actuó solo y premeditadamente según la Fiscalía General del Estado de México. Su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países. Una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Según medios mexicanos, el atacante dejó en el lugar un portarretratos con una imagen suya generada por inteligencia artificial, junto a los asesinos de la masacre del Instituto estadounidense Columbine, que en 1999 mataron a tiros a 16 personas y luego se quitaron la vida, tal cual como él lo hizo tras los disparos. El agresor visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica. Todo estaba planificado. Se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta. Gastó un poco más de 40,000 pesos mexicanos para adquirir el armamento para el crimen, unos 8,250,000 pesos colombianos. En redes sociales siguen apareciendo videos de los momentos de angustia. Una de las personas que estaba tendida en el piso mientras el hombre los amenazaba con el arma, grabó el momento en el que el atacante se dirigió con malas palabras hacia ellos. Y vosotros, y mierda, que habéis venido desde la puta Europa, ¿no vais a regresar? Los guías fueron de gran ayuda para evacuar a los turistas en compañía de las autoridades. Justo cuando estábamos terminando nuestro recorrido, afortunadamente, pues vimos principalmente la movilidad de los guardias locales, es decir, los que resguardan la zona arqueológica, y posteriormente las policías municipales se activaron rápido. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió reforzar controles para evitar el ingreso de armas de fuego a estos lugares. Hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico. Faltan pocas semanas para que México sea una de las sedes del Mundial de Fútbol que organiza junto con Estados Unidos y Canadá. Tras la masacre, las autoridades informaron que la seguridad está garantizada. Entre el grupo de turistas que tuvo el infortunio de estar cerca del atacante, había varios colombianos. Por eso, 3 de los 13 heridos son compatriotas, 2 mujeres y un niño de 6 años. Otra colombiana que estaba en el lugar le narró a Noticias Caracol los momentos de confusión y de pánico que vivieron. Visitar uno de los principales símbolos culturales de México se convirtió en pesadilla para miles de turistas como Daniela Martínez. Esta colombiana viajó desde Sincelejo a México con su esposo y conocer el complejo arqueológico era un sueño que ahora le regresará a casa con un recuerdo distinto, uno que aún no termina de comprender. Cuando cruzó las 2 entradas y avanzaba en el recorrido con un guía, el caos y desconcierto se apoderaron del lugar. Aquí está, sí vi, o sea, desde la cámara se está viendo que la está armando. Empezamos a escuchar los disparos, pero como el lugar es bastante amplio, el sonido se perdió un poco y nos causó confusión a todos los que estábamos en el grupo. De pronto los sonidos venían de afuera, no sabíamos de dónde veníamos, no sabía si realmente eran disparos, hasta que nosotros veníamos así, hasta que el sonido, las personas empezaron a venir hacia nosotros. Daniela cuenta que al entrar no hubo requisa, no vio socorristas ni ambulancia, sí un vigilante, pero lejos de imaginar lo que estaba por presenciar. En medio de la desorientación del momento, buscar respuestas vendría después, pues la prioridad era evacuar cuanto antes. ¿Cuánto tiempo transcurrió hasta que ustedes, me cuenta también que viene con un guía, pudieron ponerse a salvo? Primero, no había señalizaciones. Yo fui una de las que corrió hacia donde no era y gracias a Dios no pasó nada en nuestro grupo, pero no sabíamos hacia dónde correr porque íbamos con un guía. No había autoridad que nos dijera salgan de aquí o escóndanse acá. No había autoridad presente en el lugar. La colombiana detalla que tardó entre 5 y 7 minutos corriendo para intentar ponerse a salvo desde la calle de los Muertos hasta la entrada peatonal. Y ahí fue testigo de la magnitud de lo que pasaba. Ya habían varias personas heridas, estaban unas personas raspadas, estaban otras personas, había una persona que supuestamente se decía que tenía la pierna partida y estaban muchas personas llorando. El secretario de Seguridad de México, Cristóbal Castañeda, entregó un balance general de las víctimas. Lamentablemente, 7 de los 13 lesionados fueron por disparo de arma de fuego, de los cuales 6 ya están dados de alta y la nacionalidad de los lesionados es canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y de Países Bajos.
Entre los 13 heridos también hay colombianos, 2 mujeres y un niño de 6 años. La Embajada de Colombia en México confirmó que una de las mujeres está en situación estable, pero crítica. Y respecto al menor, este también entró en condición delicada al hospital, pero fue estabilizado. La zona arqueológica permanece cerrada mientras se llevan a cabo las investigaciones. Karen Ortega, de nuestro aliado Azteca Noticias, está en el lugar. Karen, ¿cómo están las cosas hoy? Muy buen día, amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana. Hoy llegamos a la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, donde a un día de estos hechos que se registraron, de estos hechos violentos, pues el panorama es totalmente distinto al habitual. La afluencia turística es baja y aunque algunas actividades se desarrollan en el exterior, el acceso a esta zona permanece restringido. De acuerdo con información oficial, estos hechos violentos dejaron un saldo de 2 personas sin vida y 13 lesionadas. La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con las instituciones de la Mesa de Paz del Estado de México y el Gabinete de Seguridad Federal, mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. De manera preliminar, las autoridades han establecido que en el ataque habría intervenido un solo agresor, identificado ya como Julio César Jasso, quien portaba identificación oficial mexicana, y la causa de muerte será determinada a través de los protocolos correspondientes, los cuales también van a permitir definir con precisión las circunstancias de este hecho. En la zona, además hemos visto algunas unidades policíacas de seguridad, mientras se analizan las condiciones para la reapertura. Autoridades refirieron que podría realizarse el día de mañana, pero bajo un esquema reforzado de vigilancia para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores. Hoy, como pueden ver, la imagen de uno de los destinos más emblemáticos del país es de cautela, en espera de recuperar poco a poco la normalidad. Karen Ortega, de Azteca Noticias, gracias por el reporte. Este suceso violento empaña la imagen de uno de los lugares más representativos de México. Las pirámides de Teotihuacán son un testimonio de la grandeza de las civilizaciones que habitaron ese gran valle. Y de eso nos habla María Teresa Aya. Teresita, ¿qué era Teotihuacán? Buenas tardes. Teotihuacán es un gran complejo arqueológico que se encuentra a 45 minutos de la Ciudad de México, hacia el norte. Es un complejo que en su momento, en el siglo I a 7 después de Cristo, comprendía todo este territorio, incluidas la Ciudad de México de hoy, Puebla, también ciudades como Toluca y Teotihuacán. Fue una cultura que fue muy importante en la zona durante esos 7 siglos y que la conocemos hoy sobre todo por sus construcciones más emblemáticas, las pirámides. Aquí estamos hablando de la Pirámide del Sol, por ejemplo, la más alta, tiene 65 metros de altura. Ahora, la conocemos nosotros como la Pirámide del Sol. Para ellos era la Pirámide de la Lluvia, dedicada al dios de las tormentas. Y es que la lluvia era muy importante. La lluvia es agua y el agua es vida. También está la Pirámide de la Luna, que reina sobre esta explanada, que es la explanada de la muerte. Se llama así porque excavaciones arqueológicas han demostrado que ahí tuvo lugar grandes sacrificios humanos, por eso la explanada de la muerte. Lo cierto es que esa explanada, junto con las pirámides y los caminos que las unían, llegaron a hacer de los teotihuacanes una cultura muy grande y de la zona la primera gran ciudad en todo el continente americano. Estoy hablando del siglo II a 3 después de Cristo, cuando aparece la tercera pirámide y tal vez una de las más emblemáticas, la pirámide de Quetzalcóatl, que por cuenta de los dibujos que tiene a su alrededor y que acá vemos más claramente, se llama también la pirámide de la serpiente emplumada. Serpiente se relaciona con la tierra, plumas con el cielo, con los dioses. Era la unión del poder terrenal con el poder de los dioses. Eso era lo que hacía grande a la cultura de Teotihuacán, los hacía fuertes y dominantes, controlaban a los dioses, venían de los dioses y controlaban la tierra. Pero es una cultura que desaparece en el siglo VII tan rápido como llegó a este lugar. Y existen numerosas teorías sobre qué fue lo que pasó. Las más grandes hoy tienen que ver con cambio climático. Llegaron miembros de diferentes tribus escapando explosiones volcánicas en Centroamérica, una zona muy volcánica,
crearon esta cultura y se acabaron por cuenta de terremotos y sequías que generaron rebeliones en su contra. Lo cierto es que esta cultura dejó un gran legado, no solamente arqueológico para la historia, sino cultural en México. Y es que, por ejemplo, los mexicanos siguen hoy en día celebrando en esta zona el Festival de la Primavera, que es cuando llegan las lluvias, el gran dios de los teotihuacanes. Y termino por contarles, los primeros en reconocer ese gran legado de Teotihuacán fueron los aztecas, que llegaron siglos después y quedaron maravillados con las pirámides. Es más, el nombre Quetzalcóatl es un nombre azteca que quiere decir serpiente emplumada, símbolo que ellos adoptaron, como adoptaron también la construcción de pirámides, y fueron quienes les dieron el nombre a la zona, Teotihuacán, tierra de los dioses.